Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3 en la clase de Historia de Colombia del Colegio Camacho. Bueno, hoy vamos a tener un reto bien complicado porque vamos a tratar de, en un video corto, hablar de la historia reciente de Colombia, sobre todo el conflicto armado, del nacimiento de las guerrillas, del nacimiento del narcotráfico y el nacimiento de los paramilitares. Entonces, es complicado, pero yo sé que lo vamos a lograr y pues vamos a tratar de entender el tema, que es muy complejo y muy lleno de matices. Y bueno, entonces vamos a empezar y lo más importante de esto que vamos a hacer son los videos que les voy a dejar en la descripción, que hay que verlos. Si ustedes ven este resumen y no ven esos videos que les voy a dejar, no vamos a entender en profundidad el tema. O sea, para hacer la actividad que es la última que vamos a hacer, es necesario que se vean los videos adyacentes, los videos complementarios. Este video y los videos complementarios para poder entender bien el tema y que entendamos bien pues todo el conflicto colombiano, ¿ok? Entonces vamos a empezar, ¿ok? En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un... O sea, en 1946 los conservadores pues estaban en el poder porque ya habían varios años de dominio liberal y empezó una confrontación entre liberales y conservadores porque los liberales se armaron. Y eso fue lo que desató la época de la violencia y que se profundizó con la muerte de Gaitán, el Bogotazo. Entonces, hubo en la pasada clase hablé de la línea del tiempo y de ahí hablé de la época de la famosa violencia, que fue eso, la masacre entre liberales y conservadores que se mataban entre ellos, patrocinados por sus partidos políticos y el fanatismo de la gente. No había educación y había mucha intransigencia. Un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. O sea, la idea de los liberales era tomarse el poder, pues, acabar con los conservadores. Pero, pues, eso no se pudo. Violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1900. O sea, fue el golpe militar que acabó con ese enfrentamiento entre liberales y conservadores. La única dictadura que ha tenido Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla se alzó como dictador con un grupo, por una junta militar. Y trató de aplacar un poquito esa violencia. Continuó. Se formaron unas guerrillas en los llanos orientales y en el Tolima, en el llano con un señor que se llamaba Guadalupe Salcedo, unas guerrillas bravas, y el gobierno hizo como especie de paz con ellos, pero eran guerrillas liberales. Pero los traicionaron, al último empezaron a matar, es como están haciendo ahora con las FARC, empezaron a matar a sus integrantes y pues eso hizo que nacieran más guerrillas en los años 60. Pero vamos a ver qué dice. 153. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los... O sea, Rojas Pinilla fue al principio bueno, hizo buenas cosas, pero luego la aristocracia colombiana, la burguesía colombiana, los liberales y conservadores, los nacientes empresarios, los terratenientes, porque empresarios no habían en ese tiempo, sino terratenientes hacendados, porque Colombia es muy rural, muy conservadora, empezaron a presionar con la prensa, con marchas, disturbios, y prácticamente derrocaron al gobierno de Rojas Pinilla, la dictadura, y volvió entre ellos un pacto entre liberales y conservadores que se llamó el Frente Nacional. Los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos... ¿Qué es la burocracia? La burocracia son los puestos. O sea,
En cada pueblo, en cada ciudad hay muchos puestos y eso genera mucho dinero, mucha plata. Y eso seduce a esos partidos políticos que nos han prácticamente desgastado y acabado con nuestro país. Entonces el Frente Nacional es que por el amor a la paz se turnaron 16 años, 4 años el conservador, 4 años liberal, 4 años conservador, 4 años, así se turnaron y solamente mandaban un candidato para que con una minoría siempre ganara. Pero en el último, el conservador les tocó y la tuvieron muy difícil con un grupo que era descendiente de Pinilla, Rojas Pinilla, la Alianza Popular, la NAPO, casi la pierden con ese grupo y ahí nació también la guerrilla del M-19. Los tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó... Bueno, y en esa época, voy a retrasar un poquito esta línea del tiempo. En esa época... Tradicionales se repartieron los puestos... En esta época, de los años 60, 64, nacieron las guerrillas liberales que fueron traicionadas en los años 50 por Rojas Pinilla. Entonces nació, como vamos a ver en los videos posteriores, en los complementarios que tenemos que ver, nació el grupo de las FARC, con Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Nació luego el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nació también en esta época, con un señor que se llamaba Camilo Torres, que era un sociólogo de la Universidad Nacional y era sacerdote, y era de orientación como cristiana, como católica, de la teología de la liberación. El ELN era una guerrilla creyente, era cristiana. En cambio las FARC era una guerrilla marxista. La intención de esas guerrillas eran, pues, al principio tenían buenas intenciones. La intención de las guerrillas era como componer el país, como enfrentar al gobierno, enfrentar a ese gobierno corrupto. Esa era la intención. Pero luego se fueron plagando de otras, algo muy complejo. Se fueron plagando de otras ideas. La maquinaria de guerra era difícil y empezó luego en los años 70 el narcotráfico. Bueno, hubo otras guerrillas, uno que llamó el EPL, el Ejército Popular de Liberación, una indigenista que llamó al Quintín Lame, bueno, hubo varias guerrillas. Y en los años 70 empieza la época del narcotráfico, primero con la marihuana y en los años 80 con la coca, que eso salió con el Estado se volvió corrupto, había mucha gente del Estado que negociaba con coca y eso acabó de corromper y de azotar este país, de llevarlo pues al abismo prácticamente. Puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la... No, aquí hay un error. La guerrilla del M-19 se fundó en el año 70. Eso nació con la dictadura nació con el último Frente Nacional, el último gobierno del Frente Nacional. En esas elecciones le robaron la dictadura a la esposa de Rojas Pinilla, a María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, de la NAPO, y ahí nació pues las ideas del M-19. ¿Ya? Luego la espada de Bolívar, es otra historia. Ahí les voy a dejar en la descripción también la historia del M-19, cuyo Gustavo Petro fue activista, pero era muy joven en ese tiempo, era activista. Y estas guerrillas eran de orientación socialista y comunista, la guerrilla de las FARC, ¿ya? Y el ELN. Injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca... No, al principio sí tenían capacidad militar. Este video pues está un poquito sesgado. Este video hecho por semana. Sí tenían capacidad militar y fuerte, como lo vamos a ver ahorita en la explicación de un youtuber genial que se llama Ariel. Le recomiendo todas las explicaciones de Ariel, que es un historiador espectacular y nos habla muy claro. Sí tenían capacidad militar y en el campo hubo mucha migración de colonos a los llanos orientales, se formaron corregimientos y tenían una capacidad militar muy importante. Sí, ya con el tiempo, pues con la coca, pues hubo financiación, protegían cultivos, protegían a narcotraficantes y hubo esa alianza. Y entonces la FARC se reunían varios años, hacían conferencias y lanzaban como planes de guerra, de toma del país, pero no les funcionaba. Y en los últimos años hubo unos planes de guerra muy fuertes que
llevó que la población se cansara de ellos, que eran las famosas pescas milagrosas, que uno salía con su carro para una finca y hacían retenes, y cogían carros y uno tenía que dar dinero, tenía que dar el carro, si no lo secuestraban, los secuestros masivos. Entonces eso, la opinión popular pues no los acogieron y empezaron a ser como enemigos, pues también aunados por los medios de comunicación que eran del Estado, que siempre fueron enemigos de ellos. ¿Ya? Las FARC y el M-19 y el ELN hasta ahora siempre han sido enemigos, sino que la iniciativa de ellos al principio era pues no era criminal, pues era pues las acciones tácticas, la metodología sí era criminal de guerra y matar, como lo hace el ejército, que tiene una metodología criminal de matar también, enfrentamientos, sino que el inicio de ellos de la guerrilla de las FARC y el M-19 era de tipo social político, de tomarse el poder, de una estabilidad, de buena distribución de las riquezas, porque todas las riquezas las llevan las multinacionales o la burguesía, la aristocracia del gobierno, se llevaban todas las riquezas y las ciudades estaban sumidas en una miseria, en una pobreza extrema, pero terrible, terrible, ¿ok? Entonces sigamos. Permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaba... Sí, o sea, hubo gobiernos como el de Betancur y Virgilio Barco en los años 80 y 90 que quisieron negociar con las guerrillas, pero con el M-19 se logró, y se logró pues en parte esa negociación, aunque el M-19 hizo algo pues impresionante militarmente, que fue la toma del Palacio de Justicia, y allá murieron ellos y muchos magistrados. Eso fue terrible, eso fue en el año 84. La guerrilla de las FARC también hizo tomas de pueblos, tomaba alcaldías, mataba concejales, mataba políticos. Era un enfrentamiento sangriento, salvaje. Y los finqueros, los empresarios se cansaron de todo ese problema de las FARC porque el Estado tampoco resolvía nada y fundaron unos grupos de ellos, todos esos comerciantes, industriales y burgueses fundaron unos grupos de autodefensa que son los llamados paramilitares, que querían defender pues sus intereses, sus propiedades. Entonces se aliaron con el ejército y se volvieron enemigos. Ambos combatían a las FARC. Como las FARC tenían en los pueblos como fichas, así como de civil, entonces el Estado no podía hacer jugadas sucias. Y los paramilitares sí hacían eso, jugadas sucias, y detenían a la gente sospechosa de ser guerrillero, o las fichas de la guerrilla que están infiltradas. Si con métodos antijudiciales, sin proceso, empezaban a eliminarlos. Esa fue la acción de los paramilitares, o las autodefensas, o las convivir, que eso fue terrible. Porque eso iban con todo, ellos iban con motosierra, masacre, decapitamiento, terrible. Esos paramilitares sí, los autodefensas fueron terribles y eran de la costa y antioqueños, inundaron todo el país de eso. O sea, el país tenía guerrilla por aquí, paramilitares por acá y grupos de coca también. Que los coqueros eran más bien aliados de los narcotraficantes y pues de las FARC, pues ellos tenían sus propios cultivos y sus propios envíos de coca, ¿ya? Eso fue lo que delegitimó pues esa posición de las guerrillas comunistas, que al principio tenían buenos ideales y buenos motivos, pero esa alianza con las FARC y el narcotráfico delegitimó todas esas luchas revolucionarias que uno tenía como esperanza, ¿ok? Entonces ese fue el desarrollo de la historia de nuestro país. Daban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Y el Estado, porque la FARC hizo un partido político, se llamó la Unión Patriótica, y el Estado y los paramilitares acabaron con todo ese partido. El 99% los eliminaron, terrible. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta... Sí, porque se decía que el narcotráfico era como la base de todo. Pero lo que no cuenta en esta historia es que el Estado también estaba aliado con personas del narcotráfico. Pablo Escobar fue congresista, fue parlamentario, fue representante a la Cámara, y muchas de sus fichas también lo fue. Y en los años 90 no es mentira, no es secreto, no es mentira para nadie. Y en los años todavía, muchos de los congresistas tienen alianzas con grupos de narcotráfico, también con los paramilitares.
Y los guerrilleros pues fueron allá pues con un acuerdo con el gobierno. Entonces eso fue el desarrollo de la historia de Colombia terrible. Y con el narcotráfico hubo una guerra tremenda, porque eso sí fue una guerra abierta contra Pablo Escobar, y Colombia se llenó de una violencia terrible, sobre todo entre varios carteles, el cartel de Cali contra el cartel de Medellín, y todos enfrentados entre ellos dos y con el Estado. Eso fue terrible, bombas por acá, aviones despedazados en pleno vuelo. Y lo del narcotráfico, terrible, tanto así que la sociedad colombiana, sobre todo en Cali, se llenó de la cultura del narcotráfico, traquetos, la cultura del traqueto, la cultura de esos grupos de personas que trabajan con narcotraficantes, que iban a las fiestas y veían a una mujer bonita, y uno iba con su pareja o con una mujer bonita, y uno le decía, bueno, piérdese, mijo, que no lo queremos ver aquí, me deja a la muchacha. Así pasaba en Cali. Entonces los famosos lavaperros, traquetos y mandaderos de narcotráficos eran como intermediarios. Eso pululó mucho en Cali, en Medellín y en Bogotá. Y eso armaban fiestas terribles. Todavía se oyen restos, rezagos de esa cultura del narcotráfico, sobre todo en la ciudad de Cali, una ciudad muy, muy superficial, frívola y vana por esa cultura del narcotráfico que fue terrible. Aquí no había cultura, no había educación, sino que todo era fiestas, tragos y bala, y esa es la cultura de ellos, del narcotráfico y los paramilitares y algunos grupos al margen de la ley. ¿Ya? La del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar. Pues no ganar terreno, porque hubo una inversión millonaria de los Estados Unidos y del gobierno y esos paramilitares en esa alianza, y ganaron terreno en parte, pero la guerra continuó y la miseria en Colombia continuó y la pobreza continuó hasta ahora. O sea, muy poco ha cambiado y el Estado se volvió completamente corrupto. El Estado se volvió un Estado mafioso. El Estado colombiano es mafioso. La política colombiana es mafiosa. Es aliada con la criminalidad, falta de ética, y se salvan solamente unos poquitos políticos, pero poquitos. Entonces la idea es que nosotros estudiemos eso y podamos participar en elecciones votando un buen Congreso y votando buenos parlamentarios y buen presidente, pero cambiando todo, la mayoría, y votando por nuevos ideales y nuevos partidos. Entonces ahorita les voy a mostrar algo de lo de las FARC, del M-19 y de los paramilitares. Bueno, entonces vamos a ver luego de que veamos este video, el mío, vamos a ver este video que este señor Ariel explica excelentemente cómo fue la historia de las FARC, y es corto. Entonces vamos a ver qué nos dice. Fue la guerrilla de las FARC y hoy son el partido FARC. Generalmente hay dos preguntas que todos los académicos y analistas se hacen sobre el conflicto armado colombiano. Uno, ¿por qué duró tanto? Porque fueron más de 50 años en esta barbarie. En Centroamérica, el más que duró fueron 10 años. En África pueden durar 10, 15 años, pero en Colombia fueron 54 años. La respuesta es que había una economía de guerra que permitió que el conflicto armado tuviera casi una vida propia. La coca financiaba todo, los cultivos de amapola, narcotráfico, todos esos cultivos financiaban era la economía de la guerra, que financiaba tanto a las FARC como a las autodefensas y el mismo gobierno. Y la segunda pregunta que todos los académicos se hacen es cómo hizo una estructura como las FARC o en su momento el ELN para aguantar la arremetida del Estado. Plan Colombia, Plan Patriota, billones de dólares. Hubo en este caso, por ejemplo, que era impresionante, los aviones Tucano, Super Tucano, las operaciones Beta, los aviones Cafir, etcétera. ¿Cómo aguanta una guerrilla sin ningún tipo de capacidad aérea una guerra de este nivel? Ok, sobre todo eso vamos a hablar hoy, pero hoy no van a ser 3 explicaciones. Bueno, entonces los invito a ver este video. Ahorita que acabe, pues voy a comentar los otros brevemente, que este video es genial y les despeja muchas dudas. Y en este video vamos a ver la historia del M-19, que es un grupo un poquito diferente a las FARC. No era tan comunista, era tipo social, había muchos académicos, eran muy, muy intelectuales, y tenía líderes tremendamente geniales que fueron asesinados. Este es uno de ellos, Carlos Pizarro León Gómez.
hoy en Colombia hemos avanzado por medio de la amnistía a facilitar caminos de diálogo. Pensamos que lo que hay que profundizar son esos caminos de diálogo. La Comisión de Paz está hecha para eso. Mi nombre es José Olmedo Marín González y me acojo a la amnistía. Bueno, entonces aquí en este video nos habla de toda la historia del M-19, de Carlos Pizarro León Gómez, de este señor Antonio Navarro Boll y algo de Gustavo Petro, pero es muy bueno, se lo recomiendo, es un poco antiguo, pero es genial, y dura 35 minutos, pero vale la pena vérselo. Entonces nos aclara cómo eran los ideales del M-19, ¿ok? Y este video nos explica la historia del narcotráfico. Bueno, en YouTube hay muchos videos sobre la historia del narcotráfico, pero muchos son amarillistas, muchos hablan sobre pues los lujos de Pablo Escobar y que Pablo Escobar por aquí, Pablo Escobar por allá. Entonces es como un culto a la personificación de Pablo Escobar, que inclusive hay algunas personas que tienen como héroe y lo quieren lucir con orgullo en sus camisetas. Pero Pablo Escobar, me disculpan, era un criminal, era un asesino. Ya, pero una persona pues que no ha tenido educación tampoco pues es un monstruo, pero era un criminal. Y este video nos habla sobre la historia de la coca, que primero empezó con la marihuana. Centímetros, y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad, la marihuana, y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. Campesinos que fueron detenidos dentro de los cultivos, y algunos de ellos han dicho a su noticiero 24 horas. Pablo Escobar. Esta hacienda se convierte en la base de sus operaciones sociales y delictivas. Entonces también recomiendo pues este video que hace el análisis sobre el narcotráfico en Colombia. ¿Listo? ¿Y cómo llegamos al proceso de paz? Esta vez, su historia, su evolución, transformación y cómo llegamos... Este señor va a volver a hablar de los paramilitares, ¿ok? Entonces es interesante cómo es su visión sobre el nacimiento de los grupos de autodefensa, los paramilitares. Escuchémoslo un pequeño segmento, un trozo de... Vamos al proceso de paz. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina. Tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina. Y eso marca Los paramilitares le pagaban a los alcaldes y a los gobernantes. ¿Quién lo va a creer? Porque estaban inundados de plata de la coca. Sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Hubo un momento en Barranca... Los picaban, tremendo. Y fueron los que generaron el mayor tipo de desplazamientos en Colombia. O sea, la violencia se recrudeció por los grupos paramilitares que generaron una violencia sin precedentes, que eso mundialmente es una monstruosidad y deja a Colombia muy mal parada. Sobre todo Colombia es uno de los países con más desplazamiento interno. A Bermeja, donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes. Y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos. Mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Bueno, entonces vamos a ver con Ariel el paramilitarismo en Colombia y pues esa es la tarea que tenemos, ver estos 4 videos y hacer el último trabajo final, que es hablar sobre un ensayo, un escrito sobre el conflicto colombiano. ¿Ustedes qué piensan del conflicto colombiano? Un comentario de lo que vieron para que acabemos este año lectivo, ¿ok? Entonces, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3, les agradezco mucho y por favor, estudien la historia. Que más que todo el problema de la historia de Colombia es el problema ético, el problema de la corrupción
y de la falta de ética en todos los niveles del Estado, porque hay una concepción del colombiano desde el menor esfuerzo. El colombiano no quiere esforzarse, no quiere estudiar, no quiere leer, no quiere ahondar. Entonces no queremos ese progreso cultural, sino queremos el progreso económico, que es bueno el progreso económico, que haya dinero, ¿cierto? Pero el colombiano quiere es una ventaja económica de la noche a la mañana, enriquecerse rápido, y no quiere estudiar, quiere la ley del menor esfuerzo, no quiere luchar por sus ideales, no le importa la política, no le importa participar, y este país cada día se descompone más. Entonces esa es la invitación que le hago a que vean estos documentales. Pues si pueden leer, hay unos libros geniales sobre el asunto, que este señor Ariel los nombra los libros, sobre todo los de Alfredo Molano y los grandes historiadores colombianos. Stanislao Zuleta tiene un libro sobre la violencia en Colombia. Entonces la recomendación es a que lean, o al menos vean estos videos. Estos videos son muy críticos, y este youtuber es muy, pero muy objetivo. O sea, sí, no tiene sesgo, no se mete para el lado de acá ni para el lado de allá. Entonces, compañeros de los grados 10.1 y 10.3, los invito pues a que me vean este video y vean los videos alternos, que es el objetivo, y hagamos el trabajo final y recompongamos a Colombia, que ustedes son la esperanza de nuestro país, y yo creo que ustedes van a hacer mucho por el progreso de este país, en el arte y la cultura sobre todo. ¿Listo? Que estén muy bien, adiós.